Bien, vamos entonces a iniciar poniéndonos como siempre en la presencia amorosa del Señor para pedirte que nos asistas con tu Santo Espíritu. Sabes, Señor, que no sabemos orar como conviene. Por ello pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que infundas en nosotros el deseo de buscarte y de que encontrándote podamos develar aquel velo que no nos permite entrar en el misterio que nos habita, tu presencia en cada uno de nosotros. De la mano de Teresa, acompáñanos en este caminar en función de amarte, de hacerte amar, de servirte con todo nuestro ser. Aquí estamos, Señor, para que cada vez más podamos vivir en comunión contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a ti, Virgen María, Reina y Hermosura del Carmelo, regálanos el profundo recogimiento que te llevó a ser digna de gracia. Por eso así te llamamos, la llena de gracia, que también nosotros podamos, con una mente abierta y un corazón dispuesto a acoger tu palabra, recibirla para ponerla por obra en medio de nuestro caminar por la vida. Regálanos, Madre querida, la gracia de aumentar nuestra fe, una plena confianza en la acción del Señor en cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos nuestro compartir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, si mal no estoy, habíamos terminado diciendo hace 8 días, hablando de cómo nos aprovecha la oración a través de el perseverar. Recuerdan que habíamos hablado de los grados de oración, las formas de regar el huerto, como esa disposición inicial de hacerlo con esfuerzo, con lo que llamamos en la iglesia la ascética. La ascética no es otra cosa que una disciplina. De hecho, quiero tocar, y lo haremos apenas terminemos estas hojitas, que yo espero que ya estemos a punto, ojalá lo podamos hacer en esta oportunidad, para entrar en alguna temática de acercarnos a toda la doctrina contenida en el libro cumbre de la Santa a nivel espiritual, como es las moradas o el castillo interior, que quisiera que lo tocáramos y con ello el poder mirar esta comparación, esta bellísima parábola que la Santa utiliza, que con los modos de regar el huerto, ella nos ejemplifica todo lo que significa el camino de la oración, ¿sí? Que como ahorita lo orábamos pidiéndole a la Virgen María, podamos comprender lo que significa la gracia. La gracia. Al inicio, todo un esfuerzo, todo un trabajo de nuestra parte de habituarnos a la oración, pero luego comenzar a recibir de parte de Dios todo lo que Él sabe dar. Y es precisamente allí donde vamos a seguir en este punto, donde comenzamos ya a ver este apartado que hemos venido tocando como la oración, encuentro transformante. Cómo a través de la oración el Señor nos va transformando desde dentro. Para esto sirve la oración, dirá la Santa por allá en las sextas moradas.
para que nazcan obras quiere el Señor. Y esto es lo que va fluyendo en nosotros sin que nos demos cuenta. Al principio, para mí esto es muy diciente y les doy mi propia experiencia. Créanme, cuando comencé a sentir este llamado, miren, me aterraba, pero era que yo como que proyectaba la vida y yo decía, ¿cuándo yo me podré ver allá detrás de un altar, presidiendo una asamblea, predicando al Señor? Pero créanme, era algo que me llenaba de un temor, ustedes no se alcanzan a imaginar, porque a veces siento que soy un poquito más dispuesto a pensar e incluso a veces escribir, pero no tanto para hablar. Ustedes dicen, ay, el Padre, no. Créanme que conozco mucha más gente, y en la orden sí que lo tenemos, que tienen esta posibilidad, esta facilidad. Si algo puedo comunicar de lo que pues es la doctrina de los santos o lo que genera el Evangelio, una predicación, créanme que lo hago con mucho esfuerzo, porque no tengo la facilidad que tenía la Santa Madre. Creo que hay que pedirlo, y es que ella, como pensaba, ¿recuerdan? Hablaba y escribía, un don del Espíritu Santo, que solamente muy pocas personas lo tienen. Creo que ahora hay alguna facilidad, y es que uno puede hablar y entonces se te facilita el poder, a través de ello, la redacción. Creo que ahora muchos computadores o el mismo en la inteligencia de los smartphones lo permiten. Bien, a mí se me dificulta. Todo para decirles que es allí donde el Señor todo lo termina haciendo, y es allí a donde nos vamos a conducir, porque es lo que la Santa ejemplifica a través de todo el camino de transformación interior que va realizando el Señor cuando nos disponemos a través del encuentro con Él, del encuentro cara a cara. Entonces habíamos quedado en este punto y vamos a seguir con las hojitas. Dios no se cansa de esperar. Su puerta está permanentemente abierta. Y es que la puerta, a través de la oración, la podemos abrir en cualquier momento. Hay mucha gente que me dice, Padre, ¿cómo hago para volver al Señor? Pues yo le digo simplemente, entre. Ahí está. Es decir, como las puertas de la iglesia, que me gustaría que siempre estuviesen abiertas, así podemos acceder al Señor, sin ningún tipo de restricción ni de condicionamiento, como nuestra propia casa, como la casa de nuestros papás. Así es esta experiencia de volver cada vez más al Señor. Siempre nos da la mano y no nos deja de mirar, y nos da una oportunidad. Miren lo que dice la Santa. Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío, cómo le vais regalando y sufriendo, y esperáis a que se haga vuestra condición, y tan mientras le sufrís vos la suya. Vida 8:8. Porque aquel con quien tratamos amistosamente en la oración espera que nos hagamos a su condición, y en esa espera, amorosamente inquebrantable, nos sufre la nuestra egoísta. Por eso, todo abandono de la oración solo será revelador de la humildad falsa, de quien se cansa de recibir, y por eso se cierra a sí mismo las puertas del futuro, las puertas de la esperanza. Hoy yo les ponía en el chat, ¿recuerdan? Una frase de San Juan de la Cruz que es corta y muy diciente. ¿La recuerdan? Qué bonito. Quien abandona la oración, abandona todo lo bueno, todo lo bueno. Y quien comienza a gustarla, sabe efectivamente lo que esto significa. Y yo no soy de satanizar ni de identificar los empates del enemigo, ¿sí? A mí me parece que es simplemente identificar que hay fuerzas contrarias que
tratan de sacarte de todo lo que tenga que ver con el Señor. Efectivamente, como cuando Santa Teresa sentía que todo fluía, ¿sí? Ella se preocupaba mucho. En cambio, cuando veía dificultades, ella decía, la cosa va bien. O sea, esto es el buen camino, ¿sí? Cuando el obispo le ponía problemas con una fundación, cuando aquí y allá se le presentaban 1000 dificultades. Ella lo cuenta en Vida. Si hay algo que ustedes van a encontrar allí es, y mucho más aún, en Fundaciones. Es bellísimo, ¿no? Como ella relata todo lo que se le dañaba el bendito carruaje, había aquí la enfermedad, allá, y ella con ánimo animoso, como ella misma lo decía, ¿no? Vamos de bien en mejor. Tenía una actitud esta mujer que lo ve allí, si uno lo ve plasmado en lo que ella dejó escrito, ¿cómo habrá sido de arrasadora esta mujer? Con un espíritu emprendedor, positivo, porque ella sabía quién iba con él y quién era el que le pedía todo lo que debía llevar adelante. Entonces, esto para nosotros debe ser un aliciente para no cansarnos de ir al pozo, de abrir la puerta, de orar, ¿sí? De orar. Que el cielo no es de cobre y que Dios siempre escucha, va a decir ella, ¿no? Siempre escucha, siempre atiende. Lo único es, cada uno va a su ritmo, cada uno va a su ritmo. No podríamos decir que todos vamos haciendo una misma experiencia. Lo importante es disponernos. Cuando yo les decía ahora rato, el futuro lo veía yo como muy difícil al respecto, porque saben que mi formación era un poquito más técnica, de números, de lo que estudié fue administración de empresas, y yo había descartado el tema vocacional, pues porque esto era lo que había entre manos y la familia de alguna manera me había impuesto con pocos años de edad en aquel momento, pues no se me dificultaba. Para mí la lectura, créanme, me costó muchísimo la filosofía. Qué ladrillo aquel. Es más, yo estudiaría teología, pero no me pongan a estudiar filosofía. La verdad se lo digo. Era porque me tocaba. Y yo decía, esto tiene que tenerle algún sentido. Y sí que se lo encontré después. Y luego, cuando he acompañado a los hermanos que están en formación, les digo, tranquilos, ¿sí? Que esto es como aquí, muy particular, me van a perdonar, ya me voy acostumbrando. Pero sentarme y primero comer un primer plato, que son verduras solas, y luego la proteína, me ha costado, se los voy a confesar, creo que son los primeros que se los digo y ahí me va saliendo. Créanme, me cuesta muchísimo, pero yo digo, bueno, porque nosotros cuando alguno vaya a Colombia o a Sudamérica, todo va junto, ¿sí? Nosotros no, tal vez lo que comemos antes, ¿sí? Cuando hay, que no todos los días es la sopa o el caldo, ¿sí? Y a veces lo servimos a la par y lo vamos pasando junto, ¿sí? Pero no esto, entonces me cuesta muchísimo. Y entonces yo lo que pienso es, bueno, esto me va a hacer bien, ¿sí? Estas verduras, que no son malucas, son muy ricas, muy bien sazonadas, deliciosas, pero bueno, después viene la proteína. Y cuando, como hoy, por ejemplo, que llegamos un poco tarde porque teníamos reunión con el padre ayer en la curia, entonces él también lo hace. Nos servimos juntos todo, porque podemos, porque ya encontramos todo ahí y lo servimos, y yo simplemente lo veo, yo digo, no sé cómo será en la India, pero como que comen igual que nosotros, ¿sí? Y es que no es un primer plato y luego un segundo, que también me costaba en Italia, donde siempre el primi plati era una pasta, ¿sí? Una pasta, y me costaba porque luego te sirven la proteína. Yo decía, esta pasta me la puedo pasar mejor acompañadita de la proteína, rica, ¿no? Bien preparada, pero me costaba. Bien, todo para decirles que al principio es un poco difícil,
pero luego se ven los frutos, luego se ve el resultado. Al principio te cuesta, como a los matrimonios. Yo les digo a las parejas, ¿sí? Y a los que están de enamorados, al principio cuesta mucho. Y yo les digo, ténganse paciencia, que usted es hombre y ella es mujer. Sobre todo, pues somos un poco más acelerados los hombres, ¿sí? Porque queremos ver ya resultados. Y ellas un poquito más tranquilas en esto. Y yo les digo, después de que pasen, tengan paciencia, el 5.º año ya la cosa va a ir bien. Porque se van como habituando, de verdad, ¿sí? Por esa razón, incluso está al lado, lo pueden buscar, amigos que pasan de 6 o 7 años de amistad, ya esa amistad es para toda la vida, ¿sí? Así luego cojamos caminos diferentes, en fin, pero ya se afianzó la relación de manera cercana, ¿no? No de cualquier manera, todo ese tiempo, encontrándonos frecuentemente, compartiendo la vida, luego la amistad es para siempre. Y así pasa, nos encontramos y enseguida como que nos conectamos. Y las relaciones en la pareja pasan así, porque el amor iguala a los amantes, ¿sí? Y esto pasa en mi relación con el Señor. Por esa razón es que la santa, y este va a ser un tema, y se ha escrito mucho, y hay libros bellísimos, se los puedo recomendar. Incluso he hecho uno por un padre colombiano que se llama Enrique Uribe, que habla de la amistad como camino de plenitud humana. Porque para Teresa fue muy importante relacionarse con el Señor como con amigo, ¿sí? Esto es bellísimo, bellísimo, ¿sí? Y entonces ella identifica cómo los amigos comparten todo y comienza a tener un influjo muy bienhechor en medio de mi vida. Cuando tú en un ambiente favorable comienzas a crecer, esto te da absolutamente una dimensión nueva de la vida. Por esa razón, muchos identifican a Jesús como el amigo. De hecho, les dejo una inquietud. Él lo que quiso fue tener amigos, ¿sí? Y dentro del grupo de los amigos, a unos más especiales, ¿sí? Piensen en esto, podríamos ahondar un poquito más. Y no es ni privilegio ni predilección, simplemente que así es como actúa el ser humano. Por esa razón, cuando a mí me dicen que tengo muchos amigos, yo le digo, no tiene nada. No tiene nada, en realidad no. Conocidos, gente con la cual uno comparte, pero amistad, ¿sí? Íntima, cercana, hace mucho bien. De hecho, en la pareja es muy importante que con el tiempo se vaya afianzando el que tú te sientas bien con esa persona, ¿sí? En la pareja incluso, que vayas afianzando una relación de cercanía. Pues para Teresa esto era fundamental, porque asimismo el Señor se te va dando, se te va dando. De hecho, ella identifica a sus frailes y a sus monjas como amigos fuertes de Dios. ¿Sí se han dado cuenta? Búsquenlo para que vean. ¿Quiénes somos los frailes y las monjas? Amigos fuertes de Dios y en Dios. De Él, ¿sí? Y en tiempos recios es menester amigos fuertes de Dios, ¿sí? Que le hagamos peso. Hoy hablábamos un poquito de la contrarreforma en esta reunión, en todo lo que está haciendo el Papa León, con el estudio del Concilio Vaticano II y todos los libros, y hablábamos precisamente de cómo los santos han dado una respuesta en su momento para poder menguar toda la avanzada de todo lo que significa quitar a Dios del medio de la vida del ser humano, de nuestras familias y de la sociedad. Y es allí donde nosotros debemos dar una respuesta, pero no desde fuera, no como con la rebeldía propia de querer imponer a través político o social una realidad que debe brotar del corazón. Y en estos días hablábamos de la importancia de hacernos espaldas, de acompañarnos,
de tratar de transformar desde dentro la vida del creyente, no pretendiendo mantener realidades que no van a transformar verdaderamente la vida de los demás. Recuerdan que lo hablamos hace 8 días, donde no basta con que yo invite o obligue a alguien a que venga a la misa. Esto no hace nada, ¿sí? Por el contrario, aguantarme media hora, 45 minutos, 1 hora de un rito que carece de sentido para mí, pues termina siendo incluso más violento y agresivo de lo que podría ser, ¿sí? Por esa razón, no obliguen a nadie, invítenle a que se encuentre con el Señor, a que lo descubra, a cultivarlo desde allí, y verán lo que va a pasar. Sigamos adelante. La respuesta existencial por parte del hombre a ese Dios perseverante es la oración. En ella experimentamos a un Dios incansable e inagotable en el dar, en el darse. Él se nos da. Es así como nadie puede justificar su abandono de la oración. Por males que haga quien ha comenzado, no la deje, no la deje. Ninguno, por perdido que sea, lo había de dejar. No consintáis que esta alma sea engañada para dejar lo comenzado. Dadle luz para que vea cómo está en esto todo su bien. Segundas Moradas 1:6. Lo que aviso mucho es que no deje la oración, no dejarla. El peor mal y la auténtica caída es dejar la oración. Pues si a los que no le sirven, sino que le ofenden, les está también la oración y les es tan necesaria, y no puede nadie hallar con verdad daño que pueda hacer que no fuera mayor en no tenerla. Los que sirven a Dios y le quieren servir, ¿por qué la han de dejar? Bellísimo esto. Dejar la oración es cerrar la puerta a Dios. Dejar la oración es cerrar la puerta a Dios, darle un portazo terrible. Aunque quiera, ya no puede hacer mercedes, porque no tiene por dónde entrar a regalarse y regalarnos, dice la santa. Y miren algo que a mí me llama la atención, porque podríamos hacer, y hay muchos estudios basados en Santa Teresa, donde Jesús necesitaba la oración. Y yo me pregunto, si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba la oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Y me parece muy bello esto, ¿sí? Que Él lo hacía continuamente, se retiraba a orar. Iban y venían, y luego saben de muchos pasajes donde Él decía, vengan, vamos como a descansar. Hemos tenido tanta actividad, no los dejaban ni siquiera comer todo el tiempo. Jesús predicándoles, sanando, acompañándoles, hablándoles del reino. Y entonces llegaban al otro lado, se daban cuenta y allá le llegaban más rápido. Y el pobrecito que decía, pues estos andan como ovejas sin pastor, venga y los acompaña. Bien, ahí identificaba que no es tampoco la oración tomarla como una evasión, ¿sí? Como un falso intimismo con el Señor para alejarme de todo lo que significa. Y Santa Teresa lo dice, que yo pueda hacer de mi actividad, de mi vida pastoral, también oración, ¿sí? Porque también identificar que todo es allí súper psicorrígido no es conveniente. En estos días una señora se me molestó un poquito y me tocó explicarle con paciencia, porque ella pues solamente se vino a confesar de esto. Lo puedo hacer porque no digo el nombre, no doy el nombre del santo, sino el milagro o el pecado en este caso. Y entonces me decía, pues padre, un lunes vengo a confesarme porque ayer no pude venir a misa. No pude venir a misa porque me llegaron los hijos de sorpresa, los nietos, y entonces, ¿cómo los dejaba solos? Incluso me decía algo muy chistoso.
Padre, si dejo el piso solo con los nietos, cuando vuelvo no tengo piso. Muy chistoso, ¿no? Porque como que son pequeños, yo no sé, y entonces que ella es la que está ahí como pendiente de que no le vayan a acabar con su lugar. Y entonces yo le decía, mire, cuando le es posible, pues hágalo. Pero cuando estamos enfermos, cuando tenemos una obligación, cuando pues el Señor entiende que físicamente no puedo hacerlo. Y quiero que entienda algo, eso se convierte en Eucaristía. ¿Qué estaba usted viviendo y celebrando ese día, al día de ayer con su familia? La Eucaristía, celebrando la vida, compartiendo el amor. Pues mal haría usted decirle, ay no, vengan una hora más tarde, aguanten frío por allá, miren a ver qué hacen, y no me lleguen de sorpresa, porque me voy para la misa. Eso se convierte en Eucaristía. Ella se me molestó en un momento, pero luego le comencé a explicar con detenimiento lo que significa celebrar la Eucaristía. Vuelvo otra vez y les digo, no como algo que yo hago, que realizo, sino con el sentido profundo que tiene de lo que en ella se celebra. Una realidad que no es simplemente el cumplirla, sino que tenga sentido la celebración. La celebramos todos. Lo que hace el sacerdote es presidirla, pero no es únicamente el celebrante. Todos vamos, que me lo han escuchado y que desde allí podríamos hacer algo en algún momento para poder comprender lo que todo está bien hecho. Miren, yo amo más mi iglesia, y créanme que si esto me lo hubieran hecho comprender desde pequeño, incluso con la catequesis o a medida que iba creciendo, como lo decía el testimonio de Carlos Alberto hace 8 días, ¿se acuerdan? El laico carmelita, de que pues simplemente la familia de pequeño, los abuelos, lo obligaban a ir a la Eucaristía. Y por esa razón, los que leyeron la hojita y los que no hayan tenido acceso a ella, como por ejemplo Nieves, que ahora se la doy, para que vea lo que significaba ser simplemente un creyente de nombre, ¿sí? Un cristiano, pero que no tenía una experiencia, una vivencia profunda de su fe. Y esto debería de ser inquietud para todos nosotros, ¿sí? Yo quisiera, y hay por allí un buen amigo diciéndome, Padre Richard, deberíamos de explicar por qué razón, ¿sí? ¿Por qué razón? Desde que entra el sacerdote a la Eucaristía, comienza a tener mucho significado, mucho sentido, una cantidad de gestos hermosísimos, que de verdad que a veces uno lo supone, ¿sí? Como por ejemplo, ¿por qué besamos el altar? ¿Sí? ¿Por qué hacemos una venia profunda ante el Cristo y por qué nos arrodillamos ante el sagrario? ¿Sí? ¿Por qué razón todos nos ponemos de pie cuando el sacerdote se pone de pie y dice oremos y no nos podemos quedar sentados? ¿Por qué todos guardamos un silencio reverente en 2 momentos cruciales, muy especiales, cuando se está haciendo la transubstanciación, es decir, la consagración del pan y del vino, que a partir de ese momento se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, y también cuando leemos el Evangelio, con un silencio reverente para tratar de acoger la palabra? ¿Por qué nos hacemos 3 cruces, una en la frente, en los labios y otro en el corazón, que yo las veo a veces ahí como hechas de cualquier manera? ¿Y por qué muchos, tal vez por costumbre o sin el sentido que tiene, pues simplemente se hacen una cruz grande? No, ¿sí? Son 3 cruces, ¿sí? En la mente, en mi cerebro, ¿sí? En mis labios y en el corazón, en lo más cercano que tenga el corazón. Bien, todo esto podríamos decir mucho al respecto, con el fin de poder gustar, saborear cada vez mejor esta realidad. Sigamos. El peor mal y la auténtica caída es dejar la oración. Ahí quedábamos, ¿sí? Regalarse y regalarnos. Si hay oración, hay cambio. Si hay oración, hay cambio.
Aquí está. Si hay oración, hay cambio. Donde se da una corriente de amistad, allí se opera y desarrolla una conversión. Por ser amistad, la oración es transformante. La amistad con Dios genera seres humanos nuevos. Es forjadora de novedad de vida, porque afecta a toda la persona y moviliza toda la persona en la línea del amor responsivo, es decir, que responde. Ustedes saben que, y quien más desarrolló esta realidad es Santa Teresita del Niño Jesús, donde San Juan de la Cruz nos enseña que amor con amor se paga. ¿Sí? Por esa razón, quien más sirve al Señor, más Él lo escucha, como también más le perdona. Lo dice Él, no lo digo yo, ¿sí? Vuelvo otra vez y se lo repito, y lo decimos bellamente en el acto penitencial. ¿A quien más perdona el Señor? A quien más ama. Porque el amor tapa los muchos pecados, la caridad, ¿sí? Porque esto ejercita nuestro ser interior para amarlo y para poderlo servir. Esta fue la mala comprensión que hubo en algún momento en la iglesia, donde se trataba de comprar con la caridad, ¿sí? Con brindar dinero a la iglesia los muchos pecados. Por esa razón es que la iglesia a través del tiempo ha tratado de que esta mala comprensión que hay y que la utilizan nuestros hermanos protestantes con el famoso diezmo, donde esta tendencia providencialista con la cual identifican a Dios, donde entre más yo doy, ¿sí?, más Dios me va a proveer como una compensación, pero a nivel económico, ¿sí?, con todo lo que hay, ahora lo vamos a vivir con la Cuaresma, que ya la vamos a iniciar la próxima semana, donde mis prácticas externas, si no están cargadas de sentido, no tienen verdaderamente un efecto en mí. Entonces, el ayuno, todas las prácticas de la limosna que nos va a invitar la iglesia a que practiquemos, si no lo hago con una firme convicción de que a través de lo que yo estoy haciendo, estoy brindando el amor que hay en mí, no tiene un efecto, ¿sí? Ese es el ayuno que no quiere el Señor. Lo vamos a escuchar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hay una correspondencia total allí, donde Isaías nos va a recordar que el ayuno que yo quiero es que perdones, ¿sí?, que abras la casa al enfermo, que lo atiendas, que seas correcto, pagándole lo que es justo al que ha trabajado, ¿sí?, que pagues lo que debes, que hagas toda la caridad que mueve tu corazón. Ese es el ofrecimiento, la ofrenda agradable al Señor, el ayuno que Él quiere, que abra las puertas de las cárceles, de todo el que está oprimido, alejado de la comunidad, de la familia, que te reconcilies con el hermano. Bellísimo todo esto. Por esa razón, la iglesia, este punto no lo promocionamos. Y a mí me alegra muchísimo que no le hagamos tanto énfasis, así pasemos necesidad y lo que pidamos sea una limosna, no un diezmo. ¿Sí? Ténganlo muy en cuenta. Todo este tema, cuando ustedes escuchen toda la compensación y mucho más, manipulando la fe, presionándote para que tus pecados sean compensados a través del dinero, no camines por allí. Que yo te puedo identificar es que como hay un poquito de desconocimiento en las Sagradas Escrituras, eso es una manipulación para tratar de incrementar las arcas de una iglesia o de un pastor que se embolsilla la plata de los fieles.
y que debe ser utilizada simplemente para el mantenimiento de esta realidad. Y no hagamos desconocimiento de esto, para mantenernos a nosotros. ¿De qué vivimos? De esto, ¿sí? Pero es porque nos dedicamos a esto. De hecho, muchos de ustedes me dicen, y aquí lo he visto tan bonito, padre, si llega a necesitar algo, me dice, ¿sí? No vaya a pasar necesidad ni trabajo, y se dan cuenta, y son, pero de verdad me lo dicen desde el corazón, yo lo siento, padre, lo que necesite, yo sé que viene de otro país, no sé cómo será esto, si aquí le dan lo necesario, o tiene alguna... Esto es y brota de un corazón verdaderamente de una experiencia de Dios, ¿sí? Al que me sirve, al que me acompaña, al que me celebra los sacramentos, al que me escucha, al que me brinda al Señor de una u otra manera. Esto es hermosísimo, ¿sí? Pero no para ninguna otra realidad, ¿sí? Y por esa razón, ¿por qué la Iglesia da un testimonio al respecto? Particularmente nosotros los religiosos, donde todo lo tenemos en común y no podemos legalmente tener nada a nuestro nombre, a diferencia de ustedes, es porque intentamos vivir con la mirada puesta en lo esencial y no nos falta nada. Y esto no es providencialismo, es simplemente que el Señor pues acompaña la realidad de vida de quien se dedica a amarlo. Por esa razón es que ustedes tienen también una concepción que yo no reclamo y no tengo ningún problema en reconocerlo. Nos dicen, Padre, ore por esto, por esta intención, por esta realidad, porque usted que está más cerca de Dios, ¿sí se han dado cuenta? Usted que está más ahí cerquita de Dios, yo creo que sí, porque el Señor, entre más uno le ofrezca la vida, se la consagre, Él más responde, ¿sí? Más responde. No sé si les conté, y luego les he hecho esta historia, tal vez entre los pasillos, de cómo un padre, aquel padre que me decía en Ocaña, este monseñor, que predicaba con una fuerza y que yo iba a la sacristía y le decía, padre, qué bonito cómo predicó hoy, y que entonces me decía, sí, ¿y qué te quedó? Y yo quedaba en blanco, no sé, padre, pero fue bonito. Y me decía, Richard, pon atención, que algo te tiene que quedar de la predicación o del contacto con la palabra para poderte alimentar. A eso es que vienes. Como vienes y te sientas en la mesa. Entonces me explicaba toda esta realidad. Ese padre pues también me habló de que en el momento, en la ordenación en que estuviera postrado, pidiera una gracia. Y la pedí. Y luego yo no la comprendí y la perdí. Pero después le he hecho esta historia porque es un poquito largo, pero me preguntan para yo decirles lo que eso significa. Porque lo que uno le ofrece al Señor, créanme, ¿sí? Como se los he dicho, que también cuando uno le dice, dame vida, dame salud para poderte servir, hombre, necesito tener un tiempo más para poder acompañar a mis hijos, a mis nietos. O sea, realmente tú le ofreces esto, negocias con él. Santa Teresa, esto es bellísimo, cuando ustedes lo ven, cómo ella negocia con el Señor. Ella era una negociante, tenía que tener raza judía por algún lado, créanme. ¿Sí? Ustedes lo pueden identificar en ella, ¿sí? Ella negociaba con el Señor y yo creo que llegó a esa edad tan adulta, en aquel momento, 67 años, que lo que tenía era un cáncer terrible. Dicen pues, y ahora que hacen investigaciones de los cuerpos y todo eso, pero yo creo que el Señor le extendió su vida hasta cuando más pudo, porque Él la necesitaba, ¿sí? Y ella era consciente de eso. Por esa razón, ella no es quejumbrosa, es que realmente en la España de aquel tiempo, todo lo que ella pasó era impresionante. Los dolores que sentía, y ella vive quejándose allí. Cuando la lean se van a dar cuenta, que sé que muchos de ustedes ya lo han hecho. Pues bien, les recuerdo que eso era pura acción del Señor, ¿sí? Cuando ustedes entran ahí, no vayan, ay, qué señora está quejándose todo el tiempo de sus enfermedades. Pues era para poder identificar, que yo creo que él no lo hacía con ese fin, de que ahí estaba aconteciendo el Señor. Porque ella nunca le dejó de responder, y yo creo que en sus negociaciones con él, lo que hacía era
bien, un poquito más, sí, me quiero ir a gozar de ti, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ella deseaba irse a encontrar con el Señor, pero sabía que aquí la necesitaba todavía un poquito más para poder llevar adelante esta obra titánica que ella realizó. Bien, todo eso ella lo identificaba precisamente allí en la oración. Sigamos. Entonces, la oración tiene el poder de transformar la vida, la transforma desde dentro, a cada uno de nosotros. Esta es la tesis que ordena las distintas secuencias de la historia personal de Teresa. Un primer bloque de capítulos del libro de la vida, del 1 al 10, pone de manifiesto el contraste entre Dios y Teresa. Se propone abiertamente acentuarlo. Desde el primer momento, Dios se ha volcado en donación de amor. Dios la quería para él. Y ya me lo han escuchado y se lo reafirmo, como ella era una mujer tan recia y ¿sí? Con un temperamento, yo creo que por esa razón fue que la doblegó con todas esas gracias místicas, ¿sí? Que me lo han escuchado. Yo creo que él lo hizo de esa manera, como diciéndole, ¿quiere ver? Pues va a ver. Porque hay otros que no. Eso es como, miren, el amor va dando como pista, ¿sí? Es decir, Dios no se da hasta que nosotros no le vamos dando. Ustedes aquí elevan cometas, ¿sí? Barriletes, cometas, bien. Cuando el viento está y uno quiere que él coja, uno le tiene que soltar, ¿sí? La pita, la cabulla, ¿cómo se llama? ¿Sí? La cabulla, la cuerda. De lo contrario, no, ¿sí? Si no hay viento a favor, no hay posibilidad. Tiene que darse, ¿sí? Y así mismo, como en las relaciones, tú primero vas con calma, pero luego, cuando tienes la oportunidad y entras en confianza, ahí te das del todo. Así pasa con el Señor, ¿sí? Por esa razón, Él todo el tiempo nos está invitando a que dejemos el temor, a que amemos, arriesguemos, adelante, adentro, ¿sí? Me lo han escuchado muchas veces y pueden hacerlo el seguimiento en el Evangelio. 300 es la palabra que más se utiliza. No tengan miedo, porque todo lo contrario al amor es el temor, vivir encogidos. Yo creo que los seres humanos somos así. Y este fin de semana yo lo oraba. Somos especialistas con el Evangelio del domingo. ¿Recuerdan? Ser luz, soy luz. ¿Sí? Y nosotros tapando, como lo dice el Señor. No se enciende una velita para ponerla debajo de la mesa, sino encima en el candelero para que alumbre a todos. ¿Sí? Y los seres humanos somos encogidos porque vivimos con desconfianza, no tenemos fe, no nos arriesgamos, no entramos. Incluso nuestras relaciones son como yo veo muchas veces, ¿sí? Me van a perdonar esto. Parecen como de dar la manito, la damos así, y bien lejitos, ¿sí? Y estamos pensando todo el tiempo, me va a dejar cuántos microbios ahí, ¿sí? Y damos abrazos, pero como los egipcios. ¿Se han dado cuenta? Así como tú vas a dar un abrazo, dalo fuerte, ¿sí? Si tú te vas a entregar y esta es la persona con la cual elegiste, entrégalo todo. Si vas a tener hijos, entrégalo todo, ¿sí? Entrégalo, dalo. Quien nos dio el supremo testimonio de amor en la entrega fue Jesús. Lo entregó todo. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos un poquito de ello? Que incluso la moralidad cristiana pone a Jesús con un trapito aquí, pero yo creo, pues, así lo muestran, incluso murió desnudo en la cruz, así tocaba en aquel momento, ¿sí? Por esa razón yo les aseguro, y las confesiones que he recibido, sobre todo de personas en el lecho de la muerte, son tremendas en ese sentido. Padre, no di, no entregué. No se alcancen a imaginar el arrepentimiento que hay allí. Padre, me aposté a un matrimonio, tuve hijos y siempre fui esquivo, tacaño.
el ser humano encogido, ¿sí? Y el amor que tiene el ser humano con la capacidad es inmensa. No se alcancen a imaginar lo que he acompañado con experiencias malucas, traumáticas, de relaciones de pareja y de amistad, ¿sí? Pues eso cuenta, en que el otro te va a engañar, te es infiel, te vas a encontrar con esto, pero esto no puede retraer tu corazón, hay que entregarlo. Teresa lo hizo, ¿sí? Yo le digo, esto es como cuando a uno le toca bañarse con agua fría. ¿Recuerdan? Uno comienza con la manito, luego con un pie, me ha tocado que bañarme, ¿no? ¿Sí? Y luego uno como la cabeza. No, Teresa lo hizo con todo, ¿sí? Por esa razón ella dice que Dios no se nos da del todo hasta que nosotros no nos damos también del todo, porque Él respeta profundamente nuestra libertad, porque si no, el amor no sería amor. El amor no sería amor. Él nos propone y nosotros disponemos. Eso es lo que hace la oración. Por esa razón, entren, vayan, configúrense con Él cada vez más. Sigamos. Perdonen que no se haya. Se propone abiertamente acentuarlo. Desde el primer momento, Dios se ha volcado en donación de amor. Su deseo de contar con detalle sus pecados ni tiene nada de enfermizo, ni menos de falsa humildad. Es una premisa para que se vea mejor lo que pretende, probar el poder transformante de la oración. En sus pecados se ve más la magnificencia de Dios y lo que sufre a un alma. Vida 5:12. El contraste lo expresó con gran lucidez. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Qué lindo eso. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Señala el propósito que persigue en estos primeros capítulos cuando escribe: para lo que he tanto contado esto, para que se vea la misericordia de Dios y mi ingratitud. Lo otro, para que se entienda el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración con voluntad. Qué bellísimo esto, qué bellísimo. De hecho, las dos últimas partes del libro de la vida, de los capítulos 23 al 40, cantan la armonía que se ha producido entre Dios y Teresa. Comienza: es otro libro nuevo de aquí en adelante, digo, otra vida nueva. Vida 23:1, ¿sí? Otra vida nueva. Por esa razón es que los que tienen conversión pueden dar un testimonio tranquilo. Miren, lo hacen con una pasmosidad impresionante. A mí eso me conmueve profundamente. Yo antes era y ahora soy otra realidad, ¿sí? Tranquilamente. Padre, yo no había caído en la cuenta. Y por esa razón, ahí opera, cuando yo tengo oración, algo que yo les he dicho, sobre todo en el grupo de oración, en la escuela de oración, cierto que les he dicho, de que el Señor, cuando ustedes comienzan a tener oración, comienzan a hacer silencio, a entrar, les aflora una cantidad de realidades en su vida, en su pasado, que Dios quiere purificar. Y a eso se llama confesión general. Yo les digo, cojan cuaderno y lápiz, porque eso es la acción del Espíritu en cada uno de nosotros, que quiere el reconocimiento de lo que en un momento, por mi vida de inconsciencia, porque no caía en la cuenta de que Dios estaba en mí, y cómo Él quiere que yo reconcilie esa realidad donde viví lejos de Dios. Y por esa razón caí en esta inconsciencia. Y esto es importantísimo. Cuando ustedes tengan dirección espiritual, cuando ustedes comiencen a tener una vida fuerte de oración, el Señor les hace aflorar
todo lo que en un momento determinado no era Él en cada uno de nosotros. No con el fin de que, pues sí, ganamos en humildad, no de humillarte, no de recriminarte, sino para que lo sanes. Porque esto es lo que retrae el corazón humano. Incluso nos terminamos acostumbrando y validamos esto. Por esa razón es que el ser humano, cuando comienza a tener experiencia de Dios, no puede negociar los valores que suscita el amor en medio de su vida. Comienza a defenderla, comienza a saber que no podemos apoyar el aborto, la eutanasia, la vida es sagrada. Comienzas a tener como unas entrañas de misericordia con todo el que sufre, y te mueves a hacer algo por esa persona. O sea, no puedes dejarlo de hacer, y por esa razón eras. Ahora hay una nueva criatura en ti. De eso habla Teresa. Y por esa razón, ustedes en el libro de la vida, en fundaciones, bueno, en todos los escritos de Santa Teresa, ella habla con tranquilidad, porque me vi mujer y ruin. Bellísimo esa manera como ella continuamente afirma acerca de lo que ella era en aquel momento y lo que el Señor ha ido haciendo en medio de su vida. Sigamos. Y justamente como explicación de ese cambio radical de vida, pasó del contraste a la armonía. ¿Sí se alcanza a ver? No. Más abajo, ¿cierto? Ahí. Ahí está. Comienza, y justamente como explicación de este cambio radical de vida, pasó del contraste a la armonía. Teresa introduce este entre bloque y bloque, los capítulos 11 al 22, pequeño tratado sobre la oración. Ella misma confiesa que esta ha sido la sutilísima lógica que la ha movido a redactar el mayor paréntesis de todas sus obras. Quiero ahora tornar a donde dejé mi vida, que me he divertido, creo, más de lo que había de detener, porque se entienda mejor lo que está por venir. 23.1. Con la evocación de la tesis que Teresa defiende en sus libros, a saber, que la oración es una fuerza transformadora de la persona, ha salido a flote también la dirección en que camina esa transformación. Se trata de conformar nuestra condición con la de Dios, conformarla. Es decir, ella ahí entiende lo que es el camino de crecimiento espiritual y todo lo que la fe hace en el creyente, que ya me lo han escuchado y no se les pierda este horizonte de sentido, y es la cristificación, que nosotros nos configuremos de tal manera con Jesús que podamos convertirnos en otro Cristo. Decían los padres de la Iglesia, un alter Christus, tener los mismos sentimientos de Cristo, afirma San Pablo, terminar todos los padecimientos de Jesús en mi carne, darle forma, ¿sí? Por esa razón, santos, a través de la historia, ustedes se han dado cuenta que es para nosotros muy diciente, y yo no sé si ustedes habían pensado en ello, en que la configuración es tan grande que se dan las huellas de la pasión, como una manifestación externa de lo que significa una configuración interna, ¿sí? De lo que sucede adentro en el alma. Por esa razón, a Santa Teresa dicen que el corazón incorrupto que está en Alba de Tormes, y según las evidencias que hay, tiene la huella del dardo de oro del querubín que le traspasó el corazón en la transverberación. Por esa razón, santos como San Francisco de Asís, como el Padre Pío de Petralcina, sufrieron los estigmas.
¿Ya se están dando cuenta? Esto tiene una significación mucho más profunda de simplemente buscar o pedir que esta realidad acontezca en mí. Y es que mi configuración en mi ser se ha dado de manera tan plena con el Señor que hay una manifestación externa. Se me viene a la mente también otra santa que queremos mucho en la iglesia, Santa Rita de Casia, con la espina aquí clavada en la frente. No podemos quedarnos en estas manifestaciones externas. ¿Ya la están comprendiendo? Es que es un sentir profundo del alma. Con la evocación de la tesis que Teresa defiende en sus libros, a saber que la oración es una fuerza transformadora de la persona, ha salido a flote también la dirección en que camina esa transformación. Se trata de conformar nuestra condición con la de Dios. Es una transformación de la raíz, una creación profunda del ser expresada en términos de amor receptivo y que por eso se convierte en amor oblativo, de presencia y respuesta. Que rompa y fructifique en virtudes es normal, o sea, ustedes no lo van ni a buscar ni siquiera a querer, es que se da, ¿sí? Eso brota. Eso es como cuando ustedes ponen todos los ingredientes para la fabricación de cualquier alimento y pues con el tiempo justo resulta algo muy delicioso. Eso se da, ¿sí? Eso brota allí sugerente en medio del ser humano. Pero no puede hacernos perder de vista que la atención de Teresa se dirige al ser, al nuevo estilo de ser que se va alumbrando y abriéndose paso hasta el momento culminante del encuentro de las condiciones. Su majestad es el que ahora vive. Recuerden que les he citado Gálatas 2:20. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Porque ese es el horizonte de sentido de aquel que se abre a la experiencia gozosa de vivir en comunión con el Señor, de configurarse con Él. Por eso ustedes me han escuchado, y es el momento de reafirmárselo, que sabiamente, y esto lo han entendido, voy a enviarles hoy mismo, esta noche, les envío el testimonio de la conversión, creo que a Luis fue que se lo compartí, de varias personas que encontraron, especialmente en la Eucaristía y al investigar profundamente las Sagradas Escrituras y la coherencia de la tradición de la Iglesia Católica, cómo allí identificaron que la Iglesia real que fundó Jesús es nuestra Iglesia, porque es allí donde la sacramentalidad de la Iglesia está enfocada a buscar la comunión plena con el Señor. ¿Se han dado cuenta de ello? Toda la sacramentalidad de la Iglesia está enfocada a que no nos extraviemos del camino de configuración, de comunión plena con el Señor. El alter Christus, la cristificación, el que yo identifique que mi vida es una posibilidad de realización a través de todo el camino de amor, de entrega, viviendo en favor y en bien de los demás. Como Jesús vivió como camino de salvación para nosotros. Él es el que nos lo ejemplifica, el que nos lo muestra, el que nos lo trazó. Y por esa razón, se los decía hace 8 días, y me lo van a escuchar en la predicación el Viernes Santo, si Dios quiere, aquí en Semana Santa, y es que lo que nos salva en Jesús no es solamente que Él se dejó martirizar en la cruz, sino todo el camino de obediencia, de coherencia, siendo fiel al designio del Padre para que nos mostrara el camino de la plenitud, que no solamente está trazado en confesar al Señor con los labios, sino dar testimonio de Él con la vida, que está llamada a entregarla, a ofrecerla. Ya se están dando cuenta por qué razón en cada Eucaristía
actualizamos aquí en la mesa del altar, en la piedra ara, el cordero que se inmola para podernos mostrar a todos nosotros lo que estamos llamados como camino de salvación a realizar también. Por esa razón, cada uno de nosotros, cada vez que venimos libremente a recibir al Señor, alimentarnos de Él, de su cuerpo, participar de Él, lo que estamos diciendo es con nuestra vida: yo quiero vivir allá. Yo quiero convertirme en un alma profundamente eucarística, que como el Señor se parte y se comparte, se entrega, se dona, se da. No le busquen otro camino, ¿sí? Es un camino exigente, ¿sí? No me cojan miedo, pero yo lo sé muy bien, porque esto significa una entrega total, romperse, morir anticipadamente, ¿sí? Morir a mí mismo, a mis búsquedas, a mis intereses, para darme a los demás. ¿A quién? A mi familia, a mis amigos, a mi comunidad, a mis hermanos, a los demás, ¿sí? Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, totalmente, ¿sí? Este es el camino de la salvación, camino exigente. Por esa razón, cuando a mí alguien me dice: Padre, póngame penitencia, tómese en serio este camino, ¿le parece poquito? Bien exigente. Tómeselo en serio, le digo yo. Usted es un creyente, viene buscando su arrepentimiento, pues el reconocimiento de su lejanía de Él. Tómese en serio ese camino. ¿Le parece poco? Venga, se lo explico. Mírelo a Él allá. Por esa razón, ninguna capilla, ninguna iglesia, ¿sí? Los obispos se ponen muy bravos. ¿Sí se han dado cuenta que montamos a la Virgen, montamos un santo y se nos olvida la cruz? Toca que ponerlo de alguna manera, porque lo que le da sentido a todo este camino y a la celebración de la Eucaristía es precisamente la cruz, ¿sí? El Cristo. En Él tenemos allí este sentido. Me lo van a escuchar también y se los voy a adelantar en la predicación del Viernes Santo, ¿sí? Donde la cruz, ¿sí?, tiene el sentido profundo. Me encanta, lo desarrolla muy bien San Juan de la Cruz y todos los santos, ellos lo comprendieron muy bien. Cuando yo llegué a la comunidad, recuerdo mucho que llegué a mi habitación, me lo presentaron como la celda, ya me comenzaron a explicar, porque yo decía celda, yo, Dios mío, ¿dónde me metí? Porque me sonaba como, voy a estar aquí encerrado, pero esto es de vida no contemplativa. Bueno, y entonces la habitación, la celda, descubierta de todo. Después fue que yo le puse como algunas cositas. Y lo que estaba presidiendo la celda era una cruz, no un Cristo, ¿sí? No un crucificado, sino una cruz. Y nunca olvidaré el primer día en que le dije al Padre Maestro: Padre, ¿pero por qué una cruz? ¿Sí? Y no un Cristo. Pues yo en mi casa, el Cristo y en todas las habitaciones, ¿sí? Y me dijo: porque el Cristo vas a ser tú. ¡Wow! Y yo ahí ya comencé a comprender. Luego, cuando veo el escudo del Carmelo, ¿no?, que es diferente al del Carmen, al de los carmelitas, simplemente, y veo allí cómo es la cruz, una cruz desnuda. Nunca le pongan Cristo, ¿sí? Y cómo Él pues nos lleva bajo la orientación de la Virgen y de Elías, Eliseo, ahora la interpretación de Teresa y Juan, como está aquí bellísimo en el Cristo. Es esta realidad, el monte de la perfección, lo que me debe llevar a configurarme con ese camino de plenitud en Él y a tomarme en serio el camino que estoy llamado a realizar yo, montándome en esa cruz también. ¿Ya se están dando cuenta? Esto es lo que Teresa muestra totalmente a través de este camino de la oración, ¿sí? Se los he dado a conocer en este momento. Teresa lo desarrolla de manera mucho más bellísima y más clara, pero esto es lo que estamos llamados a poner por obra en medio de nuestro camino de fe. De lo contrario, esto comienza a no tener sentido, ¿sí?
Y es un camino de gloria, maravilloso, de felicidad, muy exigente, muy complejo. Quien se lo quiera tomar en serio, que tome buen ánimo, como dice Santa Teresa, y determinación, porque amar significa un morir, como Jesús nos lo trazó en la cruz. Bien, no les quiero quitar más tiempo frente a esto, pero hoy hemos tocado un tema bien gordo, bien grande, para que lo piensen, para que lo mediten y para que lo tengan muy presente en todo lo que significa orar, entrar cada vez más en este misterio maravilloso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de 8 días ya comenzamos.